Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el vídeo de cómo Egan Bernal ganó su primer Tour de Francia, el Tour de Francia 2019. Y decimos su primer Tour ya que lo ganó con 22 años y debido a la progresión que le queda se espera que sea el primero de muchos. El vídeo está editado por José Cycling, que abajo tenéis su canal, y como siempre agradecemos un like y también un comentario si os gustan más vídeos de este estilo. Y el año 2019 de Egan Bernal fue un año de alegrías y de tristeza. Empezamos con alegría ganando la París-Niza en el mes de marzo, demostrando que estaba al nivel top de los mejores escaladores del momento. Pero su objetivo principal era el Giro de Italia y sufrió una caída prácticamente a una semana de comenzar este Giro de Italia, donde se fracturó la clavícula y tuvo que reestructurar toda su temporada. Vimos cómo volvió a coger el punto de forma en la Vuelta a Suiza, ganando esta Vuelta a Suiza junto a Rohan Dennis y haciendo una de las contrarreloj más brutales que le hemos visto hacer a Egan Bernal, y llegar al Tour de Francia en muy buena condición, lo que hizo que el Ineos se replanteara la situación de líder único. Por primera vez en la historia, el Ineos iba al Tour de Francia con dos líderes, tanto Geraint Thomas como Egan Bernal, algo que nunca había pasado en la historia ni en el Ineos ni en el Sky. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the stars. Y comenzaba el Tour de Francia con la etapa 1, una etapa muy nerviosa donde hubo muchas caídas, entre ellas uno de los grandes favoritos para ese momento, que era Jakob Fuglsang, y también la del compañero de Egan Bernal, Geraint Thomas, que comenzaba este Tour de Francia con el pie izquierdo. Y continuábamos con la etapa 2, la contrarreloj por equipos, donde Egan Bernal comenzaba este Tour de Francia casi de una manera inmejorable. Quedaban segundos en esta contrarreloj por equipos y sacaban diferencia prácticamente a todo el resto de favoritos a la clasificación general, salvo al Jumbo-Visma de Steven Kruijswijk, que ganaba esta etapa 2. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Y continuaba el buen inicio de Egan Bernal en este Tour de Francia en la etapa 3, donde Julian Alaphilippe se colocaba como líder de la clasificación general y un grupo donde estaban Pinot y Bernal sacaban 5 segundos al resto de favoritos, entre los que estaban por ejemplo Geraint Thomas, que ese final se le hizo algo duro. Y después de dos etapas para los sprinters donde superaron todos los inconvenientes, llegaba el primer final en alto del Tour de Francia 2019 en la etapa 6 en la Planche de Belfils, con rampas finales de más del 20%, donde Egan Bernal sufrió. El más fuerte de los favoritos en este caso fue Geraint Thomas, que le metió 9 segundos a Egan Bernal, y algunos más que les metieron tanto Pinot como Julian Alaphilippe. Otro momento importante lo vivimos en la etapa 8, donde hizo una exhibición espectacular Thomas de Gendt, pero también para la clasificación general, ya que atacaron a Alaphilippe y Pinot en el último puerto bonificado, se la jugaron en la bajada y colaboraron muy bien en la parte final para meter tiempo al resto de los favoritos.
otra caída de Geraint Thomas y sobre todo un Pinot que empezaba a meter miedo porque se le veía muy fuerte y recortaba más tiempo a Egan Bernal. Y después de una etapa tranquila llegó la etapa 10, que aparentemente parecía tranquila y para los sprinters, pero nada más lejos de la realidad, ya que los abanicos fueron protagonistas. Vimos una alianza entre el De Koenig y el Ineos, donde sacaron tiempo a Pinot, Porte, Fuglsang y Landa, un Landa que sufrió una caída y perdió más de 2 minutos y medio, o Pinot que perdió 1.21. Lo decimos muchas veces que se saca más diferencia en estas etapas que en las etapas de alta montaña, y esto obligaba a Pinot a tener que esforzarse el doble para ir reduciendo el tiempo al colchón que tenían tanto Egan Bernal como Geraint Thomas. Egan Bernal se enfundaba el maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia y ya no lo soltaría hasta París, y entonces llegó la etapa 13 contrarreloj individual decisiva, donde ganó Julian Alaphilippe por sorpresa y todos empezamos a verlo como un favorito real a optar al Tour, aunque faltaban las etapas de alta montaña. Egan Bernal tuvo su mal día aquí y hizo una mala contrarreloj respecto a lo que nos tiene acostumbrados, donde casi todos los favoritos le metieron tiempo y sobre todo un Geraint Thomas que le metió 1 minuto y 22 segundos, lo cual lo relegaba a un segundo puesto como líder de su equipo, el Ineos. Pero todo cambiaba al día siguiente, ya que llegó la etapa 14 con la victoria de Pinot y Egan Bernal llegando con los favoritos a 9 segundos, pero sobre todo el desfallecimiento de su compañero Geraint Thomas, que llegaba a 36 segundos. Difícil situación para el Ineos, ya que sus dos líderes habían tenido 2 malos días y cada vez se veía como más favorito para el Tour de Francia el francés Thibaut Pinot. En la etapa 15 vivimos una de las etapas reinas del Tour de Francia, donde Pinot volvió a demostrar que era el escalador más fuerte en ese momento, y también se vio que Egan Bernal estaba mejor en la escalada que Geraint Thomas, el cual perdía 30 segundos con Bernal y 49 segundos con Pinot. En la general superaba Pinot ya a Egan Bernal, el colombiano perdía 12 segundos con Pinot y ya solo estaba a 27 segundos de su compañero Geraint Thomas, así que el liderato del equipo volvía a estar en el aire. Un Thomas que en una etapa tranquila como fue la etapa 16 volvía a tener una caída, lo cual no daba muy buenas sensaciones. Y llegaba la tercera semana del Tour de Francia, donde Egan Bernal se marcó una semana espectacular, demostrando que su recuperación era mayor que la del resto. Etapa 18, donde ganó Nairo Quintana, marcando el récord de subida en el Galibier, y donde Egan Bernal atacaba a 20 kilómetros de meta también en el Galibier y le quitó 32 segundos al resto de favoritos, demostrando que había conseguido su pico de forma en esta tercera semana. Se ponía segundo en la general, ya solo a Alaphilippe por delante, que empezaba a desfallecer, y superando a Thomas por 5 segundos y a Thibaut Pinot por 20 segundos. La clasificación general para las últimas etapas en un pañuelo.
llegó la etapa más decisiva del Tour de Francia, la etapa 19, que nos dejó una imagen histórica y fue a Thibaut Pinot explotando. Su cuerpo le hizo parar con una lesión en el muslo provocada por el estrés de las etapas anteriores y dejando una de las imágenes más tristes del Tour de Francia, llorando desconsolado junto a su compañero y viendo que se tenía que retirar ya que su cuerpo le había dicho basta. Y con Pinot fuera de combate llegó el gran ataque de Egan Bernal en la etapa 19 a 42 kilómetros de meta, dejando a base de ritmo a todos sus rivales. Coronaba en primer lugar el Col de l'Isère y afrontaba la bajada para dirigirse al puerto final, pero la etapa se canceló por las inclemencias del tiempo y les dieron a todos el tiempo del puerto de l'Isère. Con ese tiempo y con Alaphilippe fundido, Egan Bernal se vestía con el maillot amarillo y se colocaba líder del Tour de Francia a falta de una sola etapa de montaña y además con diferencia con el resto de los favoritos en la clasificación general. Y llegamos a la última etapa de montaña, la etapa 20, sabiéndose los más fuertes tanto él como Thomas como el Ineos, donde controlaron la carrera y pudieron llegar a ese último puerto aguantando y a línea de meta para certificar el liderato de Egan Bernal y el segundo puesto de Geraint Thomas en un Tour de Francia espectacular. Y llegó la etapa 21, la fiesta en París, en los Campos Elíseos, donde Egan Bernal cruzaba la meta y se coronaba con su primer Tour de Francia. A sus solo 22 años ganaba la carrera más importante de ciclismo mundial y también un hecho histórico para su país, siendo el primer colombiano en ganar el Tour de Francia. Pues esta es la recopilación que hemos hecho de cómo Egan Bernal ganó su primer Tour de Francia. Suscribiros y darle al like si queréis más contenido de este tipo y dejadnos un comentario de qué os ha parecido el vídeo, y tenéis también abajo en el primer comentario el canal de José Cycling, que os pido por favor que os suscribáis a su canal porque hace vídeos muy buenos de motivación de ciclismo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.